Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Hola niños, que el Señor les bendiga. Como siempre me da mucha alegría saludarlos y le doy gracias al Señor por sus vidas. Antes de empezar vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a entregarle toda nuestra alabanza, gloria, honra y atención durante la clase. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque nos perdonas, porque nos amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser siempre muy obedientes, Señor, a orar con reverencia y a alabarte con mucha alegría. Recibe, Señor, toda nuestra adoración y alabanza. Amén y amén. Entonces, para empezar, vamos a alabar al Señor con mucha alegría y gratitud con dos alabanzas, que las dos se refieren a la santa palabra de Dios, a la Biblia, ¿sí? La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentira, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios, Cristo es el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad, la luz. La Biblia dice la verdad de Dios. Su palabra tiene luz y amor. Y no hay mentira, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. La Biblia es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La Biblia es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La Biblia. Gloria al Señor, la santa palabra del Señor, la Biblia. Y esta alabanza tiene mucho que ver con la clase que vamos a tener el día de hoy. Entonces, antes de seguir con la clase, vamos a tener una parte muy importante dentro de nuestra actividad de hoy, y es orar por nuestros diezmos y ofrendas. Recordemos que todos estamos haciendo una alcancía para que en el momento que el Señor permita la llevemos a la iglesia, ¿sí? Cuando el Señor nos permita volvernos a reunir en la iglesia. Entonces vamos a orar en acción de gracias, porque todo lo que tenemos y todo lo que vemos y todo lo que nos rodean es del Señor. Señor Dios y Padre amado, gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, eres bueno, Señor, porque conoces nuestras necesidades, Señor, y en amor, Padre Santo, cada día, Señor, provees para cada necesidad.
Gracias Dios porque nada nos ha faltado, porque tenemos tu amor y tu gracia y eso es suficiente para nosotros. Recibe el día de hoy, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas con mucha alegría, Señor, y con mucha gratitud, porque todo te pertenece. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a hacer para la clase. Espero que todos tengan en sus casas su Biblia y ojalá tengamos donde tomar nota para apuntar las palabras claves de nuestra clase y la podamos repasar y podamos memorizar nuestro versículo clave. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiar la Biblia. Entonces vamos a leer nuestro versículo clave y luego vamos a orar por la clase. Todos en sus Biblias van a ir al libro de Hechos. En el capítulo 17, versículo 11. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y vamos a leer la segunda parte de ese versículo. Amén. Dice la santa palabra del Señor. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nuevamente. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bendito eres, Señor, soberano, Padre bueno, grande y maravilloso Señor. Gracias, Padre, porque nos permites conocerte a través de las Santas Escrituras, Señor. Porque a través de ellas, Padre Santo, vemos tu amor, tu perdón, el cuidado que tienes de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser, Padre, alegres y felices, Señor, cada vez que vamos a un estudio de tu palabra, Señor. Que nos dé mucha alegría, Padre Santo, cada vez que conocemos más de ti. Ayúdanos, Señor, a ser estudiosos de tu palabra, Señor, a tener curiosidad, Padre, por todas las cosas que nos enseñan de tu amor, que están escritas en tu palabra. El día de hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a guardar tu palabra en nuestro corazón para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, vamos a volver a leer nuestro versículo clave y dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Resulta que este versículo lo vamos a repetir varias veces durante nuestra enseñanza porque nos dice cómo debemos estar en esa disposición para recibir la enseñanza, para leer la palabra. Cómo dice que estaban las personas solícitos, receptivos, abiertos, contentos, muy atentos. ¿Y qué más dice? Recibieron la palabra con solicitud, con mucha alegría y escudriñaban cada día las Escrituras, o sea, buscaban, volvían a leer. Si algo les quedaba una duda o necesitaban recordar una enseñanza, iban de nuevo a la palabra. Eso es escudriñar, buscar muy bien. ¿Qué dice el Señor acerca de un tema, de una enseñanza? ¿Cómo lo ve el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Para ver si estas cosas eran así. Entonces, para estudiar la Biblia es muy importante que tengamos esa disciplina de que cuando tengamos una duda siempre vamos a las Santas Escrituras y observar muy bien de qué se trata cada texto. Observar es hacernos muchas preguntas, ¿sí? Preguntas de quién es el que está hablando, quién está narrando la historia, quiénes son los personajes, a quién se refiere, dónde está ocurriendo esa historia, en qué tiempo, qué cosas se están diciendo, hacernos muchas preguntas, ¿sí? Ese es el primer paso, observar. El segundo paso es interpretar. Interpretar es hacernos preguntas sobre a qué se refiere el texto, qué quiere decir, qué significan esas cosas, ¿sí? Y el tercer paso es buscar una aplicación a la vida diaria. ¿Qué significa ese texto para mi vida? ¿Qué me quiere decir el Señor a través de ese texto? Con esos tres pasos, observación, interpretación y aplicación,
vamos a hacer un ejercicio con un texto de la palabra del Señor. Entonces vamos a ir todos a nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Mateo. Mateo es un libro que está en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir todos al capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos todos juntos al versículo 25. Nuestro Señor nos está enseñando sobre el afán y la ansiedad. Entonces, voy a leer de qué se trata. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria al Señor por su bendita y santa palabra. Entonces, a partir de este texto, ¿cómo se llamaba? El afán y la ansiedad. Nos vamos a hacer las 3 preguntas o los 3 pasos para saber cómo estudiar la Biblia. Entonces, ¿cuál es el primer paso? La observación. Entonces nos vamos a hacer preguntas. ¿De qué se trataba el texto? Del afán y la ansiedad. Otra pregunta que queramos hacer del texto, de esa observación, para entender mejor. ¿Quién era más importante en ese texto? Las aves, los hombres, los hijos de Dios. ¿Quién era la persona que estaba hablando? ¿Quién estaba dando esa enseñanza? Jesús estaba hablando de esa enseñanza. ¿A quiénes? A muchas personas que estaban en ese momento escuchando la enseñanza del Señor. ¿Quién nos da el alimento? ¿Quién nos da el vestido? Nuestro Señor, porque Él conoce nuestras necesidades y provee para cada una de ellas. ¿Y a qué nos está mandando el Señor? ¿A que nos afanemos? ¿A que estemos con prisa, con angustia? No, el Señor nos está mandando a no afanarnos. ¿Y qué tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia. Esa es la primera parte, observar, hacer muchas preguntas. Cuando leemos un texto de la Biblia, siempre debemos empezar a observar, escuchar primero atentamente para saber a qué se refiere. Muy atentos, no interrumpir la lectura, no interrumpir la enseñanza, escuchar. Y empezar a preguntar, ¿quién está hablando? ¿A quién? ¿Quiénes eran las personas? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde estaban esas personas? Lo mismo que acabamos de hacer con este texto del afán y la ansiedad. Porque si no estamos atentos a escuchar y a observar, vamos a pensar que el Señor estaba hablando de las aves y no era de las aves. Estaba hablando a otras personas diciendo, no se afanen. Dios conoce sus necesidades y ustedes no se deben afanar, ustedes deben buscar ¿qué? El reino de Dios.
Ese es el proceso de observación, hacerle preguntas al texto. Vamos a la segunda parte, que es interpretación. Esa interpretación es buscar el significado de las palabras, qué quiere decir. Porque si estamos leyendo un texto y hay una palabra que no conocemos o nos deja duda, vamos a dejar la enseñanza a medias. Por ejemplo, si yo les pregunto, bueno, ¿y qué significa la ansiedad? ¿Qué significa el afán? La ansiedad tiene que ver con esas ganas y esa carrera y ese afán de tener algo muy pronto, y como no lo tenemos nos da impaciencia, nos da enojo, nos da tristeza, nos da muchas dudas y a veces falta de fe. Esa es la ansiedad, sentir mucha intranquilidad por algo que queremos que suceda pronto y todavía no ha sucedido, ¿sí? Esa es la ansiedad. Entonces el Señor en este texto nos dice, no se afanen, no sean ansiosos, busquen del Señor y de su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios. Entonces vamos a hacer esa pregunta de interpretación. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios en este texto es el lugar donde Dios es nuestro completo rey, quien cuida de nosotros. Es decir, voy a buscar primero las cosas del Señor. Voy a confiar en el cuidado del Señor. Si algo me está generando mucho afán, pues voy al Señor y decirle, Dios, yo busco primero de tu reino y de tu justicia, ¿sí? Si hacemos una pregunta de observación, puede ser, Señor, ¿qué cosas le dan ansiedad y afán a las personas? Según el texto, el Señor nos estaba mostrando que las personas se afanaban por el vestido y el Señor decía, miren los lirios del campo, que son flores hermosas y Dios es quien les puso esos colores. ¿Y qué nos decía el Señor? Ni aun Salomón, siendo rey, se vestía con esos colores. ¿Qué más le da ansiedad a la gente? El vestido. ¿Qué nos vamos a poner? No tengo ropa y entonces ¿qué voy a estrenar el fin de semana? Quiero unos tenis nuevos, quiero unos zapatos nuevos y no tengo. El Señor dice, no se afanen, no se afanen. Yo soy el que proveo de todas las cosas. Dice, las aves del campo, ¿con qué se van a alimentar? ¿Con qué no tienen para comer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? No, Dios provee tanto el alimento para las aves del cielo como para sus hijos. Si es para las aves así, ¿cuánto más para nosotros que somos sus hijos, su creación también? ¿Sí? Eso es la interpretación, hacernos preguntas. ¿De qué se trata? ¿Qué significan las palabras? Y el tercer paso, ¿quién lo recuerda? La aplicación. ¿Qué me quiere decir el Señor con este texto? ¿Será que el Señor con eso me quiere decir que vaya al campo a ver los lirios? ¿O que vaya yo a alimentar a las aves? ¿O que me preocupe porque no sé qué van a comer las aves el día de mañana? ¿Qué le quiere decir el Señor a ustedes y a mí con el estudio de este texto? ¿Qué significa para nosotros? El Señor nos está enseñando todo el tiempo que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Todos los días tienen un afán diferente y Dios dice, cada día tiene su afán, pero nuestra confianza debe estar puesta ¿en dónde? ¿En quién? En Dios, porque la ansiedad nos trae a veces falta de fe. Cuando más grande es la ansiedad, más chiquita es nuestra fe. Y a veces se nos olvida que nuestro Señor es grande, es poderoso, es soberano y que por Él suceden todas las cosas. Esos son los 3 pasos que aprendimos el día de hoy para estudiar la Biblia. Observar, interpretar y aplicar. Porque si yo me quedo solamente con uno de esos pasos, estoy perdiendo la oportunidad tan maravillosa de saber qué me quiere decir el Señor. Conocer una oportunidad, aprovechar la oportunidad hermosa de saber la historia más completa. Sí, muy triste cuando salimos de una clase y nos preguntan de qué se trataba la historia y ya no nos acordamos. ¿Y quiénes eran los personajes principales? Se nos olvidaron los nombres. ¿Y dónde ocurría? ¿En el Antiguo, en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes estaban ahí? Se nos olvidó.
Es muy importante estar atentos, escuchar las clases, leer, ir a la palabra. Cuando las maestras nos dan un texto, cada uno en sus Biblias vamos a buscar, como decía en el versículo clave. Cada uno escudriñaba las escrituras. Cuando nuestros maestros nos dicen, este es el versículo, busquemos en la Biblia y decir, ay sí, esto es lo que dice. Entonces no solamente lo escuchamos, sino que también lo leemos de la palabra. Pero también vamos a estudiar. No es que una vez leímos un texto y ya no tengo que volver a mirarlo. Como ya estuve en esa clase, no la tengo que repetir. No, volvemos a leer, volvemos a estudiar. Pero también podemos memorizar los versículos, ¿sí? ¿Qué significaba? Me lo voy a memorizar. Y cada vez que voy a hacer una oración, lo voy a traer a mi vida. Voy a pedirle al Señor sobre ese versículo que ya me aprendí, porque es importante para mí, porque es un mensaje del Señor para mí. Pero también puedo meditar sobre la palabra del Señor y decir, Señor, esto trae un mensaje poderoso para mi vida, porque viene de tu palabra, porque viene de ti. Oír, estudiar, meditar, escudriñar, memorizar. Esas son cosas que constantemente debemos hacer para estudiar la Biblia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad que vamos a hacer cada uno en sus casas con los materiales que tengamos. Vamos a buscar una hojita cualquiera. Yo tengo esta, ¿sí? Podemos buscar una hojita de cuaderno, una hojita de blog, y cada uno va a dibujar en esa hojita su manito, una manito, con sus deditos, ¿sí? Yo estoy haciendo la mía, que va a parecer una mano muy gigante, una manito. Y en cada dedito vamos a escribir palabras claves que acabamos de aprender sobre cómo estudiar la Biblia. Oír, leer, estudiar, meditar, escudriñar, memorizar, observar, interpretar, aplicar. Pero ustedes van a recordar 5 palabras y cada palabra la van a poner en un dedito. Entonces vamos a pausar la clase y todos vamos a buscar los materiales, las hojas, colores, lápices, a dibujar la manito y a escribir las palabras. Y nos vemos en un instante. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte. Resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel.
serte fiel. Listo, terminamos entonces la actividad y vamos a hacer un repaso sobre lo aprendido en nuestra clase. Vamos a recordar que es muy importante ir siempre a las escrituras y en todas las enseñanzas hacernos preguntas que nos ayuden a entender el texto. ¿Qué nos quiso decir el Señor? El día de hoy aprendimos acerca del afán y la ansiedad y el Señor nos enseñó a través de las 3 partes del estudio bíblico: observar, interpretar y aplicar, que nuestra confianza siempre debe estar puesta en el Señor. No perder la fe, porque entre más grande es la ansiedad, más chiquita se vuelve nuestra fe. Y Dios dice, no se preocupen, cada día tiene su afán y ustedes deben buscar primero el reino de Dios y su justicia. Espero en el Señor que les haya gustado mucho este mensaje que el Señor trajo para nosotros el día de hoy, querer estudiar su santa palabra. Y vamos a orar para despedir la clase. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque cuidas de tus hijos, Señor, y porque nos das la oportunidad de conocerte cada día. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados en el estudio de tu palabra, Señor, a querer conocerte cada día, a leer, a estudiar, a encantarnos, Señor, con todas las historias hermosas que están escritas en tu palabra. Gracias, Dios, porque nos acabas de enseñar que no debemos ser afanados ni ansiosos, Señor, y no ser impacientes ni volvernos intranquilos por nada, Señor, por nada debemos estar afanosos, porque tú, Señor, eres nuestra confianza. Ayúdanos a buscar siempre primero tu reino y tu justicia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bien, niños, hasta pronto. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4